No parece humano. ¿Cómo lo habrán hecho? Unos pétalos de rosa, resina UV Y magia. Saludos artistas y artesanos. En este vídeo vamos a utilizar unos pétalos de rosa prensados con la técnica de la plancha que conserva tan bien los colores. Y los cubriremos de resina UV para que veas esa maravilla de joya que te mostraré al final del vídeo. La técnica que aquí os presento es más simplificada y más perfeccionada que la que os enseñé en aquel vídeo con esos pétalos de rosa que gustó tanto. Así que mucha atención, el resultado lo habrás visto en mis redes Arteclar, que es donde muestro todo antes que aquí en YouTube. Así que si no estás suscrito, corre a suscribirte, hombre. Esto es Arteclar, mi nombre es Gabriel y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Planchar los pétalos. Tenía unos pétalos de rosa que recogí en primavera y sequé y prensé con la plancha. Os voy a hacer un resumen por ser vosotros, pero el proceso detallado y completísimo lo tenéis en este vídeo. En él explicaba cómo coloqué un trozo de tela de fieltrina de bayeta de limpieza, encima de este, tela de algodón y sobre el algodón, los pétalos de rosa bien extendidos para evitar arrugas. Los pétalos los cubrí con otra tela de algodón, otra tela de fieltrina y encima otra tela de algodón. La capa de arriba de algodón es para que la fieltrina no se pegue a la plancha. Luego, programo la plancha a la temperatura adecuada para algodón y voy colocando la plancha caliente sin mover y sin vapor para que el pétalo no se cueza durante 10 segundos encima de los pétalos. Sin mover el que te estoy viendo y sin ponerme a planchar como un loco. Esto simplemente es para evitar las arrugas y que se rompan los pétalos. Y cada 10 segundos desplazo la plancha de sitio hasta haberla pasado por toda la superficie unas cuantas veces. El tiempo depende del grosor de los pétalos. Yo estuve de 5 a 7 minutos. Y pasado este tiempo, ya pude desenrollar con cuidado y presionando hacia abajo para que los pétalos se despegaran bien de la tela. Os recuerdo que en este vídeo que os aconsejo lo tenéis más detallado. Después puedes guardar los pétalos en un álbum como este que hice en este vídeo y meterlos en estas fundas de plástico sobre papel para usarlos cuando sea necesario. Hace medio año que los prensé y el color sigue intacto. Magia. La base para la resina UV. Sobre una base de cristal coloco un trozo de acetato transparente adhesivo y algo rígido. Te puede servir en realidad cualquier cinta adhesiva transparente de un tamaño suficiente para que cubra bien el cristal. Y lo debes de colocar con la parte que pega mirando hacia arriba, porque los pétalos, hojas u otros elementos vegetales deben de quedar pegados para evitar que con el calor de la lámpara UV las piezas de resina se doblen. Este acetato lo pego con cinta adhesiva transparente, procurando que el acetato quede bien estirado y sin arrugas. En menos de lo que canta un gallo, ya tenía los 4 lados bien pegados. Yo alucino. Aplicar la resina UV. Pego los 3 pétalos en esta base a cierta distancia para evitar que si la resina se derrama, los pétalos queden pegados. Y seguidamente comienzo a aplicar la resina UV de un solo componente. Con esta resina se usan unos guantes de nitrilo, gafas de seguridad y consultad al vendedor o fabricante el tipo de mascarilla de seguridad que necesitaréis. Yo usé esta. Esta resina no necesita mezclar,
y es ideal para capas que no superen los 5 milímetros de grosor. Para ver todos los detalles de esta resina, mira este vídeo. Comienzo aplicando desde el centro y presionando uniformemente y de forma continuada para evitar que se generen bolsas de aire y burbujas. ¡Atención! Como la resina en estado líquido suele excederse algo más después de aplicarla, suelo dejar una franja sin cubrir. Muy atento. Y con un palillo me encargo de distribuir la resina aplicada hasta el borde del pétalo. En fin, en caso de formarse alguna burbuja, solo tienes que pincharla con la punta del palillo y llevarla hacia la superficie para que se disipe. ¿Ves qué fácil? La lámpara UV. Ahora meteremos los pobres pétalos en este bendito artefacto. La lámpara UV utilizada también en manicura. La que yo uso es de 36 vatios y permite ponerla en tiempo constante. En este vídeo explico los tipos de lámparas UV que tienes y cómo funcionan. Mira. Evitad en todo momento que los rayos UV incidan sobre los ojos y en caso necesario para protegerlos, ya sabes, utiliza gafas de sol. Así que extraigo la bandeja, coloco la base con los pétalos resinados, la meto y coloco un espejo para que los rayos UV se reflejen en el interior y su acción sea más potente. Pasados 10 minutos... Vamos a ver si la resina UV endureció. Suena a plástico y del duro. Esto quiere decir que ya están. Por tanto, despego los pétalos con la punta del palillo. Quedaron muy bien. Ya los puedo pegar para aplicar la resina UV por la otra cara. Ya sabéis cómo era. Aplicar resina. Eliminar burbujas y extender con el palito. Meter en la lámpara durante 10 minutos y ¡voilà! Duros como una piedra. Y qué bien quedaron por las dos caras. Fíjate en una cosa, si al cubrir de resina quedaron imperfecciones como sobrantes algo cortantes o zonas sin cubrir, con un rebabador aplicado con mucha suavidad podrás arreglar los bordes y dejar la pieza lista para el siguiente paso. Hacer el agujero. En un taladro de mano coloco la broca del grosor adecuado y que se ajusta fácilmente. Esta es de 2 milímetros. Seguidamente dispongo el pétalo sobre una tabla de sacrificio para no agujerear la mesa. Ya me entendéis. Y ahora ya puedo hacer el agujero presionando el taladro ligeramente porque la resina UV es muy fina y si aplicamos demasiada fuerza se puede romper y formar zonas blanquecinas en el interior. Hay que tener determinación, pero suavidad al mismo tiempo. El agujero ya está hecho en los 3 pétalos y ahora vamos a colocarle esta anilla y esta pieza hecha en alambre de acero inoxidable de 8 milímetros. Con 2 alicates abro la anilla dirigiéndolos en dirección contraria hasta que se abra. Luego, introduzco esta pieza metálica y también el pétalo y cierro la anilla sujetándola con los 2 alicates, haciendo fuerza hacia adentro. Es muy fácil cerrarla. En un momento y como por arte de magia ya tenía los 3 pétalos.
Hago la misma operación con otra anilla y que coloco en una cadena de acero inoxidable con los eslabones lo suficientemente grandes. Seguidamente introduzco nuestra pieza de acero. Y para completar el collar, coloco los otros dos pétalos a la misma distancia del pétalo central. El collar ya está listo para encandilar a damas, duquesas, marquesas, reinas, vizcondesas. ¿Y si quisiera algunos aretes o pendientes? Aquí los tienes, mujer. Solo tienes que abrir el agujero de un ganchito, introducir por allí el pétalo con la pieza sin la argolla y ya tienes un conjunto de pendientes o aretes y colgante o dije. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla, hombre, para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y para que recuerdes bien la lección, adelante con las rimas arteclarias, hombre. ¿Qué cosa podría hacer con 3 pétalos de rosa de un fucsia espectacular de apariencia primorosa? Déjame pensar un poco. Sécalos y plánchalos con esta plancha famosa y aplícales la resina UV más portentosa. Quedarán súper brillantes, duros como rocas, listos para elaborar de forma muy portentosa collares, dijes y aretes como jamás se dio cosa. Te los arrebatarán de tus manos primorosas.